En el cumpleaños de mi hijo, mi nuera de repente gritó en medio de la multitud: «Lárguese de aquí. No la he invitado». Mi hijo no dijo nada. Sonreí y me di la vuelta, dejando atrás algo que dejó a todos los invitados boquiabiertos. Pero antes de continuar, comprueba si estás suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Era el 35º cumpleaños de Lázaro, mi hijo. Antes de que amaneciera, ya estaba despierta preparando todo meticulosamente para la fiesta. Pero eso no era lo más importante que había preparado para hoy. En el bolsillo de mi chaqueta guardaba una pequeña caja de regalo que contenía la llave de esta casa. Quería regalársela como mi felicitación para Lázaro. Solo deseaba que mi hijo tuviera un cumpleaños realmente feliz. Hacia las 11 de la mañana, lujosos coches comenzaron a aparcar en fila frente a la puerta. Era la familia de Semira, mi nuera, su tía, Aldara, su madre, Yaelis, y su prima, Barbiana. Entraron, y lo primero que hicieron no fue saludarme. Recorrieron el salón con la mirada, una mirada fría y escrutadora, como si estuvieran tasando un objeto viejo. Semira fue la última en entrar. Llevaba un vestido rojo brillante y ceñido, y sus labios estaban pintados de un rojo intenso. Me acerqué, extendiendo la mano por costumbre, con la intención de tomar el abrigo de marca Gucci de mi nuera. «Deja que te guarde el abrigo», le dije en voz baja. Semira me miró de arriba a abajo y dijo con frialdad: «Vaya una vieja pueblerina». Sentí una punzada en el corazón, pero permanecí en silencio. Por Lázaro. Todo lo de hoy era por él. Lázaro entró perezosamente detrás de su esposa, pero sus ojos no me miraron. Todos los invitados habían llegado, y la mesa del banquete estaba repleta de platos que había preparado con todo mi corazón. Salí con la intención de llamar a todos a la mesa, pero justo cuando llegué a la mesa principal, Semira me detuvo. Se plantó justo delante de mí y alzó la voz, como si quisiera que los más de 30 invitados presentes la oyeran. «¿Qué pretende hacer? Lárguese de aquí. No la he invitado». El espacio se quedó en un silencio sepulcral. La música pareció detenerse. Vi a los invitados congelarse, con las copas de vino suspendidas en el aire. Miré a mi hijo Lázaro. Estaba allí, justo al lado de su esposa. No me miró. No dijo una palabra. No se puso del lado de su madre. Miré a mi alrededor. Vi miradas incómodas, cabezas que se inclinaban para evitar mi mirada. Empezaron a surgir algunos susurros. Don Orfelinda, el respetado jefe del vecindario que había visto crecer a Lázaro desde niño, estaba en un rincón lejano, mirándome con compasión. Apreté la pequeña caja de regalo en mi bolsillo, me acerqué a la mesa donde Lázaro todavía tenía la cabeza gacha. Ante todos, coloqué la pequeña caja en el centro de la mesa y sonreí levemente. Una sonrisa educada, llena de pesar. No hablé muy alto, pero lo suficiente para que toda la sala me oyera. Tenía la intención de darte el regalo más grande, pero quizás hoy no sea el momento. Luego volví a guardar la caja en mi bolsillo. Lázaro levantó la cabeza y me miró atónito. Semira seguía con su aire arrogante, y toda la sala se sumió en el silencio. Me di la vuelta y entré en la casa. Al pasar por el pasillo donde colgaba la foto de boda mía y de mi difunto esposo Héctor, miré a los ojos del hombre en el marco. ¿Lo ves? No nos equivocamos al amar a nuestros hijos. Solo nos equivocamos al seguir consintiéndolos cuando ya no nos respetan. Luego subí las escaleras, sin mirar atrás. No me permití escuchar más música, ni risas, ni ningún sonido de esa fiesta vergonzosa. Y por supuesto no escuché ni una sola disculpa. A la mañana siguiente, bajé a la cocina con el corazón apesadumbrado. La primera imagen que me recibió fue una montaña de platos sucios, restos de comida esparcidos y copas de vino con manchas de pintalabios rojo, abandonadas en el fregadero. El mal olor que desprendían era agrio y sofocante. Claramente, ninguno de los elegantes invitados de Semira, ni mi propio hijo, habían pensado en limpiar. Era como si, después de que me echaran, todo aquí fuera mi responsabilidad por defecto. Me estaba remangando para enfrentarme al desorden cuando Semira pasó a mi lado. Llevaba un pijama de seda caro,
con una taza de café aromático en la mano. Echó un vistazo al fregadero con una mueca de desprecio. Estos platos están muy sucios. Asegúrese de limpiarlos muy bien. No lo pidió, no lo sugirió, lo ordenó. Su tono era tan natural como si estuviera hablando con una criada. No dije nada, solo apreté la esponja en mi mano, sintiendo como si alguien me estuviera acuchillando el corazón. Después de limpiar, fui al salón, agotada. Algo no estaba bien. En la mesita junto al sofá, el marco de plata con la foto de mi marido, la foto que limpiaba todos los días, había sido puesto boca abajo. Mi corazón dio un vuelco. Mis manos temblaban mientras lo volvía a colocar. El rostro amable de Héctor me sonrió de nuevo. En ese momento, Semira salió. Vio lo que hacía y dijo con un tono condescendiente: «Lo puse yo boca abajo. Estas cosas viejas afean la casa. Parecen tan pasadas de moda». Abracé el marco con fuerza, sintiendo una ira helada recorrer mi espalda. No solo me estaba insultando a mí, estaba insultando a mi difunto esposo. Pero eso no fue todo. Unos días después, volví del mercado con las manos llenas. Al entrar en casa, noté un vacío en la estantería de roble de la esquina. El juego de cerámica antigua que mi madre me había dado antes de morir, las jarras y platos de esmalte verde jade que yo atesoraba, habían desaparecido. Aterrorizada, le pregunté a Semira: «Semira, ¿has visto el juego de cerámica de mi madre en la estantería?». Ella estaba limándose las uñas, sopló suavemente en sus dedos y respondió sin levantar la vista: «Ah, ¿ese montón de cacharros rotos? Los tiré. Pura basura que ocupaba espacio». «¿Tú? ¿Qué has dicho? ¿Los has tirado?». Mi voz se quebró. «Sí», respondió secamente. «Esta casa necesita una decoración más moderna». Nico, el joven que a veces venía a ayudar con las tareas, estaba limpiando las ventanas cerca. Escuchó toda la conversación y me miró con compasión, pero no se atrevió a decir nada. Me tambaleé hasta mi habitación, cerré la puerta de un portazo y rompí a llorar. No eran solo piezas de cerámica, eran el último recuerdo de mi madre. Semira estaba, poco a poco, borrando todo lo que pertenecía a mi pasado, a mi persona, en mi propia casa. Los días siguientes fueron una serie de torturas sutiles. Por la noche, preparaba café, una vieja costumbre. Serví 3 tazas como siempre. Semira miró la taza humeante y sonrió con desdén. «No bebo este café barato. Quédeselo y bébaselo usted sola». Lázaro, mi hijo, tomó su taza de café, pero al llevársela a los labios, miró de reojo a Semira, como para comprobar la reacción de su esposa. Esa acción me dolió más que 1000 palabras. Mi hijo estaba completamente controlado por su mujer. En las raras comidas en las que estábamos todos, Semira hablaba sin parar de sus ostentaciones. Cuánto le había costado a una amiga un bolso de diseño. Cómo su familia acababa de viajar por Europa. Todas sus historias tenían el propósito implícito de comparar y menospreciar mi vida sencilla, convirtiéndome en una anciana anticuada en mi propia mesa. Empecé a evitarla. Pasaba cada vez menos tiempo en el salón, encerrándome en mi pequeña habitación de arriba. Una vez, don Tiberio vino de visita y gritó desde el patio: «Doña Aurembia, ¿por qué la casa está tan silenciosa últimamente?». Solo pude sonreír forzadamente desde la ventana. «Están todos muy ocupados con el trabajo, don Tiberio». La humillación se extendió incluso al dinero. Fausto, el encargado del sonido, vino a cobrar el resto del alquiler del equipo de la fiesta. Cuando Semira lo vio, me señaló: «Ah, para los asuntos de dinero, hable con ella. Es su casa». «Después de todo», dijo su casa con un tono lleno de sarcasmo. No dije nada. Entré en silencio en mi habitación. Saqué el dinero de mi vieja cartera de cuero y le pagué a Fausto. Vi la mirada de Semira fija en mi cartera mientras la abría, como si quisiera comprobar cuánto dinero quedaba dentro. Incluso la amabilidad de los vecinos fue pisoteada. Una mañana, Soraya llamó a la puerta, trayendo unos panes dulces recién horneados. Semira abrió, miró la bolsa de pan y dijo fríamente: «Gracias, pero en esta casa no falta pan», y le cerró la puerta en la cara. Un rato después, tuve que salir a escondidas por la puerta trasera para recibir el pan de Soraya. Me lo puso en las manos y susurró: «No esté triste, siempre estaré a su lado». Empecé a guardar silencio.
No discutía, no replicaba, solo observaba. Observaba cada acción, cada palabra, cada mirada. Y supe que esto no era solo una molestia pasajera, era un plan. Estas heridas, aunque pequeñas, sangraban cada día, densas y dolorosas. No solo querían que desapareciera de su vista, querían borrar por completo mi existencia. En los días siguientes, encontré mi único consuelo en las tareas manuales. Pasaba horas en el patio trasero, arrancando malas hierbas, regando las plantas y barriendo las hojas secas. Un día, mientras estaba agachada barriendo las últimas hojas bajo el jacarandá, oí el chirrido de un taxi frenando frente a la puerta. Levanté la vista, entrecerrando los ojos. ¿Quién podría ser a esta hora? La puerta del coche se abrió. Una figura familiar bajó. Era Mircea, mi hija. Llevaba una pequeña maleta, y su largo cabello negro ondeaba al viento. Su rostro mostraba algo de cansancio por el largo viaje, pero su sonrisa al verme seguía siendo tan suave y cálida como siempre. Solté la escoba apresuradamente y corrí a abrir la puerta. Antes de que pudiera decir una palabra, se lanzó a mis brazos. Un abrazo fuerte, largo, como si quisiera transmitirme toda su fuerza. Luego dio un paso atrás, aún sujetándome por los hombros, y me examinó de pies a cabeza. La sonrisa desapareció de sus labios. «Mamá», dijo con voz preocupada, «Dios mío, has adelgazado tanto. Estás tan pálida». Iba a negar con la mano, a decir que estaba bien, que solo era la edad. Pero Mircea me miró fijamente a los ojos. Su mirada atravesaba cualquier mentira que intentara construir. «¿Ha pasado algo aquí, verdad, mamá?» Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Semira salió, vestida con un elegante pijama de seda, con un aire lujoso y distante. Al ver a Mircea, fingió sorpresa. «Oh, ¿eres tú, Mircea? ¿Has venido de visita por unos días? ¿Por qué no avisaste para que pudiéramos prepararnos?» Su voz era dulzona hasta dar miedo. Mircea soltó mis hombros y se giró para encarar a Semira. «He venido a visitar a mi madre», respondió. Su voz era suave, pero con un toque de acero. Enfatizó deliberadamente las palabras «mi madre» y miró a Semira directamente a los ojos, sin vacilar. Lázaro bajó perezosamente las escaleras, todavía con el teléfono en la mano. Al ver a su hermana, pareció sorprendido y confundido. «Mircea, ¿cuándo has llegado? ¿Por qué no me llamaste para avisar?» Mircea sonrió con amargura, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Era necesario avisar, hermano? Pensé que al volver a casa de mi madre no necesitaba pedir permiso a nadie». Sus palabras fueron como una aguja en la tensa atmósfera. Vi a la tía Aldara, que acababa de salir de la cocina, susurrar algo al oído de la madre de Semira. Solo alcancé a oír unas pocas palabras. «Esta chica es una verdadera espina clavada». Me escabullí rápidamente a la cocina para preparar café, una forma de escapar de la incómoda situación. Mircea me siguió. Me ayudó a sacar las tazas y a colocar en un plato los panes dulces que Soraya me había traído ese día. Cuando estuvimos solas en la cocina, con la puerta entreabierta, Mircea me tomó la mano. Su mano era cálida y fuerte. «Soraya me llamó», dijo en voz baja. «Estaba muy preocupada por ti. Me lo contó todo». «Mamá, ¿cuánto tiempo llevas soportando esto sola?» Me quedé en silencio. Las palabras se me atragantaron. No necesité admitirlo. Mi silencio fue la respuesta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mircea colocó suavemente su mano sobre la mía, delgada y callosa. «Lo supe en cuanto te vi. No tienes que mentirme más. Ya estoy aquí». Esa tarde, mientras Semira y Lázaro llevaban a la familia de compras, Mircea salió al patio a hablar con nuestro vecino, don Tiberio. La vi preguntarle algo con una expresión muy seria. Un rato después, regresó a casa, con el rostro aún más pensativo. Don Tiberio había suspirado profundamente y le había dicho: «Mircea, hay cosas que, como vecino, no me corresponde decir. Pero tu madre, la están acorralando, hija. Me da mucha pena». Esa noche, la cena transcurrió en una atmósfera tan pesada que se podría cortar con un cuchillo. Semira, como para reafirmar su poder,
Comenzó de nuevo su habitual discurso de alarde. Una amiga mía acaba de volver de unas vacaciones en el Resort Hacienda del Mar. Es un lugar muy lujoso, con habitaciones privadas, piscina privada, un servicio excelente. Lo decía mientras me miraba de reojo, como queriendo recordarme la diferencia de estatus entre su mundo y el mío. Mircea, que comía su ensalada tranquilamente, habló de repente, con una voz ligera pero afilada como una navaja. Vaya, suena maravilloso. Debe ser muy caro. Me pregunto de dónde sacarán el dinero. Toda la mesa se quedó en silencio. El rostro de Semira se contrajo. Miró a Mircea. Su voz comenzaba a tener un tono amenazante. ¿Qué quieres decir? Mircea levantó la vista y sonrió inocentemente. Oh, nada. No quiero decir nada. Es que me ha parecido tan interesante tu historia que solo preguntaba por curiosidad. Vi a Lázaro mirar rápidamente a Semira, una mirada tranquilizadora. Se apresuró a cambiar de tema. Y bien, ¿cómo va tu trabajo, Mircea? ¿Todo bien? Pero ya nadie tenía ganas de continuar la conversación. Esa noche, cuando ya estábamos en mi habitación, Mircea cerró la puerta con firmeza. Se sentó a mi lado en la cama y me tomó la mano. Su mirada ya no tenía la suavidad de la tarde. En su lugar había una determinación de acero. Escúchame, mamá, dijo, cada palabra clara y firme. No voy a dejar que sufras esta situación ni un día más. No voy a permitir que te traten así en tu propia casa. Te lo prometo. Su promesa fue como una pequeña llama encendida en la fría y oscura noche de mi alma, trayendo un poco de calor y esperanza. La presencia de Mircea fue como un bálsamo, pero también como un espejo que reflejaba mi dolor con mayor claridad. A la mañana siguiente, mientras las dos tomábamos café en silencio en la cocina, la atmósfera aún pesada por la cena de la noche anterior, alguien llamó tímidamente a la puerta. No era el golpe ruidoso de Semira o Lázaro, sino uno muy discreto. Fui a abrir y me sorprendió ver a Fausto, el encargado del catering del cumpleaños de Lázaro. Parecía nervioso, no dejaba de entrelazar sus manos. Señora Aurembia, comenzó. Lamento mucho molestarla tan temprano, pero tengo algo que decirle en privado. Es importante. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo estuviera observando. Mircea y yo lo invitamos a pasar a la cocina, el lugar más discreto. Mi hija le sirvió un vaso de agua mientras yo entreabría la puerta. Fausto bebió un sorbo para calmarse y luego comenzó su historia. Señora, llevo muchos años en este negocio de la organización de fiestas y nunca he visto a una anfitriona ser tratada como usted lo fue ese día. Me he sentido muy mal por ello. Hizo una pausa y luego bajó la voz al mínimo, como si estuviera revelando un secreto terrible. Mientras limpiaba, pasé accidentalmente por el salón y oí a la señorita Semira hablar con su tía Aldara. Pensaron que no entendía, pero lo oí muy claramente. La señorita Semira dijo: en cuanto consigamos el certificado de que ha perdido su capacidad legal, no tendrá ningún derecho en su propia casa. El vaso en mi mano tembló violentamente. El agua se agitó, a punto de derramarse. ¿Perder? ¿Mi capacidad legal? Repetí, con la garganta seca. Mircea me puso una mano en el hombro, un apretón tranquilizador. Le preguntó a Fausto, con una voz notablemente más fría. ¿Escuchó algo más? ¿En qué punto del proceso están? Fausto asintió. También vi a la señorita Semira darle a Lázaro una carpeta. Parecían documentos del banco, y Lázaro los firmó sin leer. Miré a Mircea. En su rostro ya no había ira, sino una determinación de acero. Después de que Fausto se fuera, inmediatamente sacó su teléfono. Tengo que llamar a Soraya. Soraya, soy yo, Mircea, dijo rápidamente al teléfono. Tus sospechas eran ciertas. Ahora necesito tu ayuda. ¿Puedes contarnos todo lo que sabes? Menos de 10 minutos después, Soraya estaba en mi casa. No vino con las manos vacías. Trajo una bolsa de pasteles como excusa para pasar. Sentada en nuestra familiar cocina, su rostro estaba lleno de preocupación. Mircea, Aurembia, comenzó. Iba a decíroslo antes, pero tenía miedo de haberlo oído mal. Hace una semana, mientras tendía la ropa en el balcón, oí a Semira y a su tía hablar junto a la puerta. Hablaban bastante alto.
Semira dijo: «Esta casa pronto estará a nombre de Lázaro, y de ahí pasará a mí. El único problema ahora es cómo demostrar que la vieja tiene inestabilidad mental». Abrí los ojos de par en par, sin poder creer lo que oía. Esta vez no era pérdida de capacidad, sino inestabilidad mental. Ellos querían convertirme en una loca a los ojos de la ley. ¿Me llamaron mentalmente inestable?», le pregunté a Mircea, con la voz temblorosa. Soraya asintió con tristeza, y la tía Aldara añadió, con un tono muy satisfecho: «Mientras lo hagamos todo bien en los papeles, esta casa será nuestra. Una vieja senil no sabe cómo defenderse». Mircea se levantó de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro en la cocina, con las manos entrelazadas. Su rostro estaba extremadamente tenso. «No solo quieren echarte, quieren robarte la casa, quieren despojarte de todo, incluso de tu honor». Justo en ese momento, Nico, el joven ayudante, que estaba limpiando en el patio, oyó la conversación y entró. Dijo tímidamente: «Señorita, yo también escuché algo una vez». Todos nos giramos para mirarlo. Hace unos días, mientras limpiaba la mesa del salón, la señorita Semira estaba hablando por teléfono. La oí decir, con un tono muy despectivo: «Está vieja, ya no razona bien, es fácil de manejar, solo se necesitan un par de firmas». Todas las piezas del rompecabezas se encajaron. Un complot terrible y cruel. Me dejé caer en la silla, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mis pies. No solo me despreciaban, estaban planeando incapacitarme, convertirme en una persona sin validez ante la ley para apoderarse fácilmente de mis bienes. Mircea se acercó rápidamente y me sujetó los hombros. Dijo, cada palabra clara y firme: «Creen que eres débil, creen que nadie conoce su complot. Se van a arrepentir de ello». Negué con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a brotar. «Pero, ¿qué vamos a hacer, hija? No quiero armar un escándalo. No quiero fracasar perdiendo la calma». Mircea me secó las lágrimas. Me miró directamente a los ojos, con una mirada inusualmente firme. «No, mamá. No perderás la calma. No te rebajarás a su nivel. Vas a ganar. Pero no con lágrimas ni con ira». Hizo una pausa y luego continuó, con una voz llena de fuerza: «Ganarás con la verdad». Suspiré y miré la foto de Héctor en la pared. Lo llamé en silencio. «Héctor, parece que tú y yo estamos a punto de entrar en una verdadera batalla». Mircea me apretó la mano con más fuerza. «Esta vez no tendrás que luchar sola. Lucharemos juntas. La verdad, una vez revelada, ya no es un fantasma que susurra en la oscuridad. Se convierte en una presencia tangible, un invitado no deseado que se instala en la casa, haciendo que cada respiración sea más pesada». Esa mañana bajé las escaleras con una cautela que una madre nunca debería tener hacia su propio hijo. Justo al llegar al final de la escalera, escuché a Lázaro hablando por teléfono en el salón. Su voz tenía una frustración e impaciencia que rara vez le había oído. «No, ya te lo he dicho. Mi madre ya no puede tomar decisiones por sí misma. Confía en mí. Todo se resolverá pronto». Me detuve detrás de la pared, agarrándome con fuerza a la fría barandilla de la escalera. Cada una de sus palabras era como un fragmento de hielo clavándose en mi corazón. ¿Ya no puedo tomar decisiones? Hablaba de mí, de la madre que lo dio a luz y lo crió, como si fuera una niña, una carga. Desde la cocina, oí la voz de Semira, hablando con la persona al otro lado de la línea, con una voz dulce como la miel pero venenosa como una serpiente. «No te preocupes. Yo me encargo. En cuanto consigamos esa firma en el certificado de incapacidad, el resto será pan comido». Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón desbocado. Luego entré en el salón. Ambos se callaron al instante. Se giraron para mirarme y por un momento vi un destello de desconcierto en sus rostros, antes de que lo cubrieran con sonrisas falsas. «¿Ya te has levantado, mamá?», dijo Semira, con voz melosa. «¿Quieres un café? Te preparo una taza». No la miré. Miré directamente a Lázaro, mi hijo. ¿De qué estabais hablando tan importante? Guardó el teléfono apresuradamente. «No, no era nada, mamá. Solo cosas del trabajo». Me miró a la cara,
pero sus ojos evitaron deliberadamente los míos, mirando la alfombra, la ventana, cualquier lugar excepto los ojos de su madre. En ese momento, sentí que ya no era su madre a sus ojos. Solo era un obstáculo, un problema que necesitaba ser resuelto. Esa tarde, mientras yo estaba en casa, Mircea dijo que tenía que salir a hacer un recado. Sabía a dónde iba. Se había citado en secreto con el abogado Rosendo, un viejo amigo de su padre, en la pequeña cafetería junto a la iglesia. No quiso que la acompañara. Temía que no pudiera soportar el shock. Casi 2 horas después, Mircea regresó. No dijo una palabra. Simplemente me llevó en silencio a mi habitación y cerró la puerta. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados. «Siéntate, mamá», dijo con voz ronca. «¿Qué ha dicho el señor Rosendo, hija?», pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Mircea respiró hondo, como si reuniera todo su coraje. «El abogado Rosendo ha revisado los registros en el juzgado. La casa sigue a tu nombre, pero hay una solicitud para una evaluación de tu capacidad civil que se presentó la semana pasada». Hizo una pausa, mirándome con dolor. «¿Quién? ¿Quién hizo eso?», pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Mircea me mostró una foto de un documento en su teléfono. «La persona que firmó la solicitud, pidiendo al tribunal que te declare incapacitada legalmente es». No necesitó terminar la frase. Vi el nombre, escrito clara y nítidamente al final del formulario. Lázaro Montiel. Mi mundo se hizo añicos. Me quedé sin palabras. Ese formulario, con la firma del hijo que había parido, era más afilado que cualquier cuchillo. Un recuerdo me vino a la mente, tan vívido como si hubiera sido ayer. Hace 10 años, Lázaro, con poco más de 20 años, se había arruinado por una mala inversión. Se arrodilló en este mismo suelo, donde yo estaba de pie, abrazando mis piernas y llorando. «Mamá, ya no tengo a dónde ir. Amenazan con matarme. Sálvame. Mamá, ayúdame solo esta vez». Y yo, sin dudarlo un instante, vendí el único terreno que mi esposo me había dejado. El terreno que él me había repetido una y otra vez que era para mi vejez. Vendí la herencia de mi esposo. Vendí mi propia seguridad para salvar la vida y el futuro de mi hijo. Lo hice por él. Y ahora, él, ese mismo hijo, estaba tratando de arrebatarme el último techo sobre mi cabeza. Estaba tratando de convertirme en una demente. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, llamé a Lázaro al patio trasero. Me paré bajo el viejo olivo, donde de niño le encantaba trepar mientras yo lo animaba desde abajo. «Lázaro», comencé, mi voz sorprendentemente tranquila, «quiero preguntarte algo». Se paró frente a mí, pero aún no se atrevía a mirarme directamente. «¿Sí? Mamá», pregunta. «¿Firmaste la solicitud para que el tribunal confirme mi incapacidad?». Se quedó en silencio por un largo momento y luego murmuró: «Yo solo seguí un consejo. Me dijeron que era por tu salud». «¿Por mi salud?», repetí, con una sonrisa amarga en los labios. «¿No crees que tu madre está lo suficientemente cuerda como para decidir sobre su propia casa, sobre su propia vida?». Tartamudeó. «No, no es así. Es solo que hacerlo sería mejor para todos». «¿Mejor para todos?». Lo miré directamente a los ojos, obligándolo a enfrentarme. «¿O mejor para tu esposa?». Lázaro se quedó en silencio. No dijo una palabra más. Solo se quedó allí, con la cabeza gacha, un cobarde en el cuerpo de un hombre adulto. Pero ese silencio fue la respuesta más dolorosa y clara. Él había elegido. Me di la vuelta. Mis piernas sentían que iban a ceder, pero mis manos se cerraron en puños. El dolor en mi pecho se había transformado en algo más, algo duro y frío. «Está bien», dije. Mi voz ya no temblaba. «Si esa es tu elección, entonces yo también tengo la mía». Esa noche no pude dormir. El dolor por la confesión silenciosa de Lázaro no se convirtió en lágrimas, sino que se congeló en un bloque de hielo en mi pecho. Ya no me sentía triste. Sentía una claridad aterradora. Ya había llorado suficiente. Ahora era el momento de actuar. Después de asegurarme de que todos en la casa dormían profundamente, con los ronquidos constantes de Lázaro desde la habitación de al lado como una burla,
Me levanté en silencio. No encendí la luz. Solo dejé que la luz plateada de la luna se filtrara por la ventana. Me arrodillé junto a la vieja cama mía y de mi esposo, y aparté la alfombra. Debajo había una pequeña trampilla de metal, y dentro, la vieja caja fuerte que Héctor había dejado. Hacía años que no la abría. El sonido seco del cerrojo resonó en el silencio de la noche. Llamé a Mircea a la habitación. Ella tampoco podía dormir. Se sentó a mi lado, observando en silencio. Abrí la pesada puerta de la caja fuerte. El olor a papel viejo y tinta seca me llenó la nariz. El olor de un pasado enterrado. Dentro no había oro ni joyas, solo fajos de documentos cuidadosamente envueltos. Los saqué uno por uno, colocándolos sobre la cama a la luz de la luna. Mi libreta de ahorros, a mi nombre, con transacciones regulares durante los últimos 20 años. El contrato de venta del terreno en las afueras de hace 10 años, con mi firma y la del comprador. Y lo más importante, el extracto bancario que mostraba una transferencia de una suma enorme a la cuenta de Lázaro justo después de la venta del terreno, junto con una carta del banco confirmando que la transacción era para pagar una deuda con una empresa de inversiones. Mircea tomó cada papel. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía cada número, cada línea. Cuando llegó al contrato de venta del terreno, sus hombros comenzaron a temblar. «¿Mamá?», susurró, con la voz quebrada. «¿Vendiste el terreno que te dejó papá para pagar sus deudas? Porque nunca me lo dijiste». La miré y le acaricié el pelo. En ese momento, él era mi hijo. No tenía otra opción. No quería que os preocuparais. Mircea apretó los papeles en su mano. La sorpresa en su rostro se transformó gradualmente en una furia contenida. Lo ha olvidado. Ha olvidado todo lo que sacrificaste por él. Y ahora quiere arrebatarte lo último que te queda. Levantó la vista hacia mí, con una determinación feroz en sus ojos. No, ahora todo el mundo lo sabrá. A la mañana siguiente, Mircea llevó todos los documentos al despacho del abogado Rosendo. Él examinó cada hoja. Frunciendo sus pobladas cejas, dejó la carpeta sobre la mesa, me miró directamente y dijo: «Doña Aurembia, esto no es solo la prueba de una deuda, es una prueba contundente de su lucidez y su excelente gestión financiera a lo largo de los años. Cualquier abogado que vea esto se dará cuenta. Desmonta por completo cualquier acusación infundada de que usted está incapacitada o senil». Sentí una nueva energía recorrer mi cuerpo, pero sabía que los papeles por sí solos no eran suficientes. Necesitaba gente. Al mediodía, fui a propósito a la pequeña tienda de comestibles al final de la calle, donde doña Maribella había estado trabajando durante décadas. Cuando me vio, me preguntó: «¿Por qué te veo tan poco por aquí últimamente, Aurembia? Pareces cansada». Sonreí, una sonrisa que ya no era forzada. «Solo algunos asuntos familiares, Maribella. Probablemente las cosas se pongan un poco ruidosas pronto». Maribella me miró con complicidad y bajó la voz. «No te preocupes, Aurembia. Los ojos de este barrio lo ven todo. Sabemos quién tiene razón y quién no. Has manejado esta casa sola. Has hecho tus compras y has pagado todas tus facturas durante años, sin fallar ni un céntimo. Si necesitas un testigo, solo tienes que llamarme». Otro testigo había aparecido, un testigo de la vida cotidiana. Por la tarde, fui al banco con Mircea. Fui directamente al mostrador de Antonio, el joven empleado que llevaba años trabajando allí y siempre había gestionado mis transacciones. Después de saludarlo, le expliqué brevemente el problema y le pedí que confirmara por escrito que siempre había gestionado mi cuenta lúcidamente. Antonio no dudó ni un segundo. «Por supuesto, doña Aurembia. Con mucho gusto. Puedo confirmar que siempre ha controlado sus finanzas muy bien. Lo firmaré ahora mismo». Firmó una declaración, estampando cuidadosamente el sello del banco. De camino a casa, nos encontramos casualmente con don Orfelinda, el jefe del vecindario, que estaba paseando. Se apoyaba en su bastón, caminando lenta pero firmemente. Nos llamó. «He oído algunas cosas desagradables, Aurembia. Solo quiero que sepas que yo
y todo el vecindario estamos de tu lado. Yo vi a Héctor construir esta casa. Sé a quién pertenece. Quien se atreva a tocar tu legítimo derecho de propiedad, primero tendrá que pasar por encima de mí. Esa noche regresé a casa. Ya no era una mujer acorralada, sino una guerrera reuniendo a su ejército. Mircea y yo pusimos todo lo que habíamos reunido durante el día sobre la mesa del comedor. Los viejos documentos, la confirmación del banco y las valiosas promesas de testimonio. Mircea me miró, sus ojos llenos de orgullo. Has recuperado la verdad. No eres débil, ni estás sola. Miré la pila de pruebas, sintiéndome extrañamente tranquila. Ya no sentía resentimiento, solo sentía una sensación de solidez. Una verdad es más fuerte que la ira, dije. Mircea asintió levemente. No lucharemos contra ellos con gritos, dejaremos que la verdad hable por sí misma. Desde el salón, las risas de Semira y la tía Aldara seguían resonando, todavía absortas en su complot, sin saber que la verdadera tormenta acababa de empezar. Mi pequeña cocina, que antes solo olía a comida y soledad, se había convertido en una sala de guerra secreta. Bajo la cálida luz amarilla, Mircea estaba sentada frente a su ordenador portátil. Estaba copiando cuidadosamente las grabaciones de audio que había obtenido en una pequeña memoria USB plateada. No era una memoria USB cualquiera. Tenía un viejo llavero de cuero que mi esposo, Héctor, había usado durante años. Al mirarlo, sentí como si él todavía estuviera aquí, luchando junto a nosotras. «Todas las pruebas están aquí, mamá», dijo Mircea, con voz grave y firme. Sostuvo la memoria USB, una pequeña bomba con un gran poder destructivo. La detonaremos en el momento adecuado. Justo en ese momento llegó Soraya. No llamó a la puerta, simplemente empujó la puerta entreabierta y entró con una bolsa de tamales calientes. El aroma a maíz y carne se extendió por la cocina, un aroma familiar y cálido en medio de días tormentosos. Soraya dejó la bolsa sobre la mesa y me miró directamente a los ojos con una mirada decidida. «Estoy lista para ser testigo. Solo dime qué tengo que hacer», dijo. Miré a Soraya, tan agradecida que no podía hablar. «Solo tienes que decir la verdad, Soraya». Soraya asintió con firmeza. «Y no solo tengo palabras, doña Aurembia». Sacó su teléfono. «También tengo un video. La escena en la que Semira te llamó vieja inútil en el patio trasero el día que tiró tu juego de cerámica». Me quedé helada. ¿Lo grabó?» Mircea se acercó a ver el video, con una fría sonrisa en los labios. «Dios mío, Soraya, eres un ángel de la guarda». Ni en sus sueños más salvajes Semira se imaginaría que un día grabaría pruebas en su propia contra. El video era corto, pero el tono y la mirada despectiva de Semira eran inconfundibles. Era una prueba irrefutable. Un poco más tarde, Nico, el joven ayudante, llegó sigilosamente. Parecía preocupado, pero en sus ojos brillaba una chispa de valentía. Nos tendió una pequeña y vieja llave. Señorita», dijo en voz baja, «esta es la llave del pequeño almacén detrás de la casa, debajo de las escaleras. El señor Lázaro y la señora Semira suelen guardar allí los documentos que no quieren que nadie vea. Creen que soy tonto y que nunca me doy cuenta, así que a menudo me mandan a buscar cosas allí. En ese almacén polvoriento y oscuro, entre trastos viejos, Mircea y yo encontramos una caja de metal. Mi corazón latía con fuerza mientras Mircea la abría. Dentro había cosas que nos dieron un escalofrío. Un escaneo a color del certificado de incapacidad, sin la firma del médico, pero ya con la firma del solicitante. Lázaro Montiel. Varios borradores con innumerables intentos de falsificar mi firma. La letra era torpe y sin vida. Un insulto descarado. Y lo más aterrador, un borrador de un contrato de transferencia de la propiedad de esta casa, con Lázaro como beneficiario y la tía Aldara como testigo. Mircea tomó el papel con la firma falsa y se rió, una risa llena de amargura. «Mira, mamá, esta firma ni siquiera se parece a la de quien la escribió. Fueron demasiado apresurados y estúpidos». Le pregunté preocupada. «¿Tiene algún valor legal, hija?» Mircea negó con la cabeza. Su mirada se agudizó. «Lo importante no es si tiene valor o no. Lo importante es que demuestra su complot, mamá.
Demuestra su clara intención de apropiarse de todo. A las 8 de la noche, el abogado Rosendo llegó a casa, tal como habíamos acordado. No vino solo. Trajo consigo un escáner de documentos portátil. No habló mucho. Simplemente se sentó en la mesa de la cocina y escaneó cuidadosamente cada página de documento, cada factura, cada firma, cada prueba que habíamos reunido. El zumbido del escáner en la noche silenciosa sonaba como las ruedas de la justicia comenzando a moverse. Cuando todo estuvo digitalizado, Rosendo levantó la vista. «Ya tenemos suficientes armas, doña Aurembia. Suficientes para neutralizar todo su plan e incluso para que se enfrenten a la ley». Fui a preparar una tetera de menta para todos. El aroma suave y picante de la menta llenó la cocina, aliviando la tensión. El señor Rosendo continuó, su voz ahora calculadora. «Pero no hagamos ruido todavía. El enemigo aún no sabe lo que sabemos. Usemos este silencio para que ellos mismos revelen su verdadera cara. Dejemos que caigan en la trampa que hemos preparado». Soraya me dio un golpecito en el brazo animándome. «¿Lo ves? No estás sola». Nico también bromeó, tratando de aligerar el ambiente. «Tiene todo un ejército detrás de usted». Por primera vez en muchos días me reí. Una risa de alivio y fuerza. Miré a mis amigos sentados alrededor de la mesa, gente sencilla pero con un corazón de oro. Quizás esta sea la primera vez en muchos años que no me siento sola. Mircea me pasó un brazo por los hombros, su voz llena de confianza y orgullo. «No, mamá, no estás sola. Te estás preparando para dar el golpe maestro de tu vida». El día del juicio llegó un sábado por la noche. Semira, ajena a la tormenta que se avecinaba, organizó otra cena extravagante. Dijo que era para fortalecer las relaciones de negocios, pero yo sabía que el verdadero propósito era presumir, afirmar su nuevo estatus como la señora de la casa. Los coches de lujo volvieron a llenar la pequeña calle frente a la puerta, sus faros barriendo las ventanas. La música estridente, ritmos latinos vibrantes pero extraños, salía del salón, ahogando el canto de los grillos en el jardín. Me preparé en mi habitación, en silencio. No elegí un vestido llamativo, elegí el traje clásico de color azul oscuro de mi esposo, el que más le gustaba, hecho de la mejor tela. Me recogí el pelo canoso con esmero. Cuando me miré en el espejo, ya no vi a una anciana cansada y digna de lástima. Vi a Aurembia Montiel, la esposa de Héctor, la dueña de esta casa. Respiré hondo y bajé lentamente las escaleras. Cada paso era firme y sin vacilación. Cuando aparecí en el salón, la música pareció bajar de volumen. Todas las conversaciones se detuvieron de repente. Más de 20 pares de ojos se clavaron en mí. Algunos invitados, los que habían estado en el cumpleaños de Lázaro, me miraron con curiosidad. Otros, los recién llegados, parecían sorprendidos. Quizás porque Semira les había contado que su vieja y senil suegra nunca salía de su cuarto. Semira estaba en el centro de la sala, con una copa de champán en la mano. Al verme, su rostro se ensombreció al instante. La dulzura fingida habitual desapareció, reemplazada por una ira no disimulada. Se levantó de un salto del sofá, su voz estridente y desafiante, hablando lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «¿Qué hace usted aquí abajo? Pensé que sería mejor para todos que se quedara en su rincón de arriba. Este no es su lugar». No le respondí, solo miré a Mircea. Estaba cerca del equipo de sonido, donde Fausto también estaba presente desde temprano como el técnico de la fiesta. Ella entendió la señal, sacó la memoria USB plateada de su bolsillo, la que llevaba el recuerdo de su padre. Se acercó y la colocó con decisión sobre la mesa de cristal en el centro del salón. Un pequeño clic fue suficiente para captar la atención de todos. Entonces hablé. Mi voz no era alta, pero sí clara y firme, resonando en el silencioso salón. «Bienvenidos a mi casa. Hoy no los he invitado a una fiesta, sino a ser testigos de la verdad conmigo». Semira soltó una risa ridícula, una risa forzada y tensa. Se volvió hacia sus amigos, tratando de parecer tranquila. «Miren esto, otro drama de la vieja. Seguro que quiere pedir más dinero para sus gastos». No le presté atención. Miré a Fausto. Había conectado la memoria USB a la gran pantalla de televisión de la pared. Me hizo un gesto de asentimiento. La pantalla se encendió de repente.
No había imagen, solo sonido. Se reprodujo la primera grabación. La voz de Semira, nítida, fría y calculadora. En cuanto consigamos el certificado de que ha perdido su capacidad legal, no tendrá ningún derecho en su propia casa. Los invitados comenzaron a mirar a Semira. Las sonrisas desaparecieron de sus labios. Algunos empezaron a susurrar entre ellos. La siguiente grabación fue la risa triunfante y espeluznante de la tía Aldara. Vieja. Y todavía se aferra a esta casa como una sanguijuela. Ya veremos. Una vieja senil no sabe cómo defenderse. El rostro de Semira cambió de color. Gritó, con una voz estridente. ¿Qué es esto? Apágalo. Fausto. ¿Estás loco? Apágalo ahora. Pero Fausto respondió con calma. Lo siento, señorita. Solo estoy siguiendo las instrucciones de la anfitriona oficial de esta fiesta, la señora Aurembia Montiel. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. Me quedé allí, con la espalda recta, enfrentándolos a todos con serenidad. En la pantalla de televisión apareció un video. Era la grabación del teléfono de Soraya, grabada a escondidas a través de la valla. Semira estaba en el patio trasero, hablando con su prima Barbiana, señalando hacia la casa con una voz llena de desprecio. Esta vieja es una estúpida, pobre y todavía se cree la dueña de esta casa. Ya verá, la echaré a la calle. Escuché murmullos creciendo entre la multitud. Dios mío, no puedo creerlo. ¿Está hablando de su suegra? En ese momento, la puerta del salón se abrió. Don Orfelinda, el jefe del vecindario, entró, seguido por el abogado Rosendo, que llevaba un maletín de cuero. Don Orfelinda golpeó fuertemente su bastón contra el suelo. Ya es suficiente. Di un paso adelante, situándome en el centro de la sala. No grité, no temblé. Dije, esta es mi casa, y yo soy la única que tiene derecho a decidir quién puede estar aquí y quién debe largarse. Semira, en pánico, todavía intentaba gritar desesperadamente señalándome. Usted no es nadie, solo es una vieja que está perdiendo la cabeza. Esta casa será nuestra. Lázaro oyó algo. Lázaro estaba paralizado en un rincón de la sala, su rostro pálido como una hoja de papel. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Justo en ese momento, el abogado Rosendo se acercó, abrió su maletín y levantó un fajo de documentos. Dijo en voz alta, cada palabra como un martillazo. A petición de mi clienta, la señora Aurembia Montiel, les informo, este es el certificado de propiedad legal y de plena capacidad civil de la señora Aurembia. Está completamente lúcida y es perfectamente capaz de administrar sus propios bienes. Cualquier documento, cualquier complot para transferir esta casa sin su consentimiento es falso y será perseguido por la ley. El aire en la sala se congeló. Los invitados comenzaron a levantarse. Muchos de ellos se dirigieron en silencio hacia la puerta, evitando a Semira y a su familia como si evitaran una plaga apestosa. Lázaro, mi hijo, finalmente pudo moverse. Se tambaleó hacia mí, balbuceando. Mamá, todo tiene una explicación. Yo. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no se atrevió a evitar mi mirada. Elegiste el lado de tu esposa, ¿verdad, Lázaro? Pues ahora, quédate con ella. Todas las miradas seguían cada uno de sus movimientos. Semira rompió a llorar, no por remordimiento, sino por la humillación, porque su plan perfecto se había desmoronado. Mircea estaba a mi lado, como un muro sólido. La memoria USB seguía inmóvil en el centro de la mesa, como un testimonio silencioso de toda la verdad, una acusación irrefutable. Tras la contundente declaración del abogado Rosendo, el salón quedó en un silencio sepulcral. La música se había detenido hacía rato, dejando solo un silencio sofocante, más pesado que el bullicio anterior. Miré a mi alrededor, viendo la vergüenza, el bochorno y la incomodidad en los rostros de cada invitado. Ya no me miraban con curiosidad o lástima, sino con respeto y un poco de apuro por haber estado a punto de ser peones en una farsa despreciable. Hablé, con mi voz aún suave y tranquila, sin un ápice de regocijo. Gracias a todos por venir esta noche, para ser testigos de la verdad conmigo. Barbiana, la prima de Semira, que una vez se había burlado de mi casa,
Ahora tenía la cabeza gacha, evitando la mirada de todos. Murmuró, apenas audible: nosotros. Realmente no sabíamos que las cosas fueran tan graves. Lo siento, tía. La tía Aldara, la principal cómplice del complot, intentó mantener la compostura hasta el final. Se aclaró la garganta, forzando una sonrisa. Solo es un malentendido familiar. Las cosas se pueden arreglar, podemos sentarnos y hablarlo después de que todos se vayan. El abogado Rosendo la interrumpió, con voz gélida. Aquí no hay ningún malentendido, señora. Esto es una prueba legal de un complot deliberado para apropiarse de bienes. Debería alegrarse de que mi clienta sea una persona compasiva. Semira, tras un momento de estupor, pareció recuperar sus últimas fuerzas. Pero no era arrepentimiento, sino la furia de un animal acorralado. Se volvió hacia Lázaro, gritando con una voz estridente: «¡Haz algo! ¡Eres mi marido! ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿Vas a dejar que tu madre y tu hermana nos humillen a mí y a mi familia de esta manera?» Lázaro temblaba. Dio un paso más hacia mí, con un aspecto patético. «Mamá, yo solo quería organizar las cosas para mejor. No era mi intención». Lo miré directamente a los ojos, esos ojos en los que una vez vi la inocencia de un niño, ahora solo reflejaban cobardía y confusión. ¿Querías organizar las cosas arrebatándole la casa a tu propia madre? ¿Convirtiendo a tu madre en una demente ante la ley? ¿Lázaro? Abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra pudo salir. La verdad había ahogado cualquier excusa. Justo en ese momento, Soraya, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. Su voz no era alta, pero estaba cargada de peso. Nadie te obligó a firmar ese formulario, Lázaro. Lo firmaste porque quisiste. Te vi recibir la carpeta de manos de Semira, no dudaste en absoluto. Lázaro se giró para gritarle a Soraya, como si hubiera encontrado un desahogo para su ira: «¡Cállate! Esto no es asunto tuyo». Soraya no se inmutó. «Soy su vecina. Soy testigo de lo que doña Aurembia ha tenido que soportar. Y esto no es solo asunto suyo. Es asunto de toda esta comunidad. Es un asunto de gratitud y decencia». Don Orfelinda golpeó su bastón contra el suelo una vez más. El sonido resonó. «He vivido en este barrio durante 22 años. Nunca he visto una ingratitud tan grave. Has deshonrado a tu padre, Lázaro». Lázaro miró a su alrededor y vio que todos le habían dado la espalda. Los amigos, los socios de negocios que Semira había invitado, ahora lo miraban a él y a su esposa con desprecio. Se quedó allí, en medio del silencio, aturdido y completamente solo. A la mañana siguiente, no me despertaron las discusiones ni el taconeo en el suelo, sino los rayos dorados del sol que danzaban en la pared. La casa estaba extrañamente en paz. Ya no había esa atmósfera tensa y sofocante como una nube tóxica flotando sobre nosotros. Solo el suave viento que entraba por la ventana, trayendo el olor de las bugambillas del porche y el trino de los pájaros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi pecho ya no estaba oprimido por una pesada roca. Bajé a la cocina y me preparé una taza de café. Mircea ya estaba allí, también con una taza de café, sonriéndome. Una sonrisa de alivio y calidez. «Es muy diferente a otros días, ¿verdad, mamá?», dijo en un susurro, como si temiera romper esa preciosa tranquilidad. Asentí, inhalando profundamente el aroma del café. «Hoy, nuestra casa es realmente nuestra casa, hija. Este es su verdadero sonido». A media mañana, llegó el abogado Rosendo. Ya no tenía la expresión tensa de las veces anteriores. Se sentó a la mesa de la cocina, dejó su maletín a un lado y aceptó el vaso de agua que le ofrecí. «Vengo a darle una última buena noticia, doña Aurembia», dijo solemnemente. «La solicitud de evaluación de capacidad ha sido completamente desestimada por el tribunal por falta de fundamento. Todos los borradores de transferencia de propiedad han sido anulados. Nadie puede tocar esta casa. Es completamente suya, absolutamente segura». Asentí en señal de agradecimiento. Una última carga invisible había sido levantada. El señor Rosendo continuó, con un tono un poco más duro: «Y si usted lo desea, tenemos pruebas más que suficientes para demandar a Semira y Lázaro por falsificación de firmas, difamación y conspiración para apropiarse de bienes. Podemos hacer que paguen un alto precio por lo que le han hecho». Miré hacia el patio.
donde las bugambillas estaban en plena floración. Negué con la cabeza, suave pero firmemente. No es necesario, señor Rosendo. Muchas gracias. Pero no necesito dinero ni castigo. El mayor castigo para ellos fue lo que pasó anoche. Solo quiero que se vayan de mi vida, para siempre. No quería que mi nombre y los suyos volvieran a estar ligados en un largo litigio. Eso sería otra prisión. Mircea me miró, sus ojos llenos de respeto y comprensión. Sabía que su madre había elegido la paz en lugar de la venganza. Esa tarde, cociné una pequeña comida en la cocina con Soraya y don Tiberio. No era un banquete ostentoso y falso, sino una reunión de personas sinceras. Nico también entró en la cocina, preguntando alegremente: ¿necesita ayuda en algo, señora? ¿Puedo cortar cebollas sin llorar? Me reí, mi primera risa genuina en días. Entonces, córtame unas cebollas, por favor. Con cuidado. Comimos juntos en el patio trasero, bajo la sombra del olivo. Comimos la barbacoa que había sobrado de la noche anterior, junto con los tamales de Soraya y una ensalada fresca que trajo don Tiberio. Las risas y las conversaciones suaves llenaban el aire, como agujas cosiendo los fragmentos rotos de mi alma. Era el sonido de la familia, una familia no creada por la sangre, sino por el amor y la bondad. Por la tarde, después de que todos se fueran, subí sola a la antigua habitación de Lázaro. La habitación estaba intacta, como cuando se fue a vivir con Semira. En la estantería, una fina capa de polvo cubría algunos de sus libros de la universidad. Pasé la mano por el lomo de un grueso libro titulado Economía de México. Quizás fue la ambición de dinero y poder lo que había corroído el alma de mi hijo. Ya no sentía ira, solo una inmensa tristeza, la tristeza de una madre que había perdido a su hijo, no por la muerte, sino por sus propias elecciones. No lloré, solo susurré en el silencio. Algún día, cuando hayas probado suficientes amarguras en la vida, quizás lo entiendas. Mircea entró sin que me diera cuenta y me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto. Mucha gente no habría podido hacerlo como tú, habrían elegido la venganza. Le sonreí a mi hija. La venganza solo carga el alma, hija. No me vengué con ira. Les respondí con la verdad. Esa noche me quedé sola en el porche, contemplando mi querida casa mientras se sumergía silenciosamente en el crepúsculo anaranjado y violeta. El viento suave me acariciaba el pelo. Pensé en mi esposo Héctor. Sentí como si estuviera a mi lado, sonriendo y asintiendo con satisfacción. Héctor, susurré, finalmente puedes descansar en paz. He protegido nuestra casa, he protegido el honor de nuestra familia. En ese momento de paz absoluta, me di cuenta de algo. Había recorrido un largo camino, desde la humillación silenciosa, pasando por la lucha temerosa, y finalmente había terminado ese viaje con la postura de una verdadera dueña. No solo la dueña de esta casa, sino la dueña de mi propia vida y dignidad. Había ganado, no para derrotar a nadie, sino para reafirmar mi propia existencia y valor. Esa era la victoria más dulce y duradera. Escena final alternativa incluida en el texto original. Me acerqué, deteniéndome a 1 metro de Semira. Mi nuera me miró, con los ojos rojos e hinchados, una mezcla de rabia y miedo. Ya no era la reina de su fiesta, solo una perdedora patética. Dije en voz baja, pero cada palabra fue clara y firme, lo suficiente para que todos la oyeran. Quienes solo vinieron a verme ser humillada, a ver un espectáculo, ahora pueden irse. Nadie se movió. Continué. Pero quienes crean que la verdad ha salido a la luz, quienes crean que la justicia todavía existe en esta casa, por favor, quédense a cenar conmigo. Pasó un segundo de silencio. Entonces don Tiberio, el amable vecino, fue el primero en acercarse a mí. Yo me quedo, Aurembia. Soraya sonrió. Yo también. Seguro que su barbacoa todavía está caliente. Barbiana, la prima de Semira, dudó un momento y luego también se acercó. A mí también me gustaría quedarme, tía. Lo siento de verdad. Uno por uno, los vecinos, los verdaderos amigos, se sentaron a la mesa. Ignoraron los platos caros que Semira había encargado y se centraron en los platos tradicionales que yo misma había preparado. Lázaro miró a su alrededor y vio que ya nadie lo apoyaba. Estaba completamente solo. Se volvió hacia Semira,
con voz amarga y cansada. Vámonos. Semira se quedó sin palabras, todavía aferrándose a una última pizca de esperanza. ¿Irnos? ¿A dónde? Pero... ¿y la casa? Esta ya no es nuestra casa, dijo Lázaro, con la voz quebrada. Señalé la puerta. Váyanse los dos, y llévense a su familia con ustedes. Y no vuelvan nunca más. Salieron cabizbajos, con la tía Aldara y la madre de Semira siguiéndolos apresuradamente, sin atreverse a mirar a nadie. Nadie los despidió. Cuando la puerta se cerró tras ellos, todas las miradas en la sala los siguieron, en un silencio más pesado que 1000 palabras. Me quedé allí, con una extraña calma, sin regocijo, sin la alegría de un vencedor. Solo sentí que acababa de recuperar el aire para respirar, la paz en mi propia casa. Una batalla había terminado, no con disparos, sino con la verdad y la serenidad. He llegado a comprender a fondo que ser madre no significa un sufrimiento incondicional. El amor no puede ser una excusa para la tolerancia ciega, y la piedad filial no puede ser distorsionada para convertirse en posesión o control. El respeto debe ser recíproco, de madre a hijo y de hijo a madre. Comparto esta historia no para quejarme ni lamentarme, sino para recordarles a todas las mujeres que cuando alguien intente disminuir su valor, deben levantarse, no con gritos, sino con serenidad, con la verdad, demostrando que son lúcidas, plenas, fuertes y dignas. Al final, la victoria no consiste en humillar a otros, sino en preservar la propia dignidad.